Bienvenidos a la sección Encuentros de Tinta y Caos. Hoy contamos con la presencia de Juan Manuel Sara. Juan Manuel, muchas gracias por atender a nuestra llamada. Gracias a ti, muchas gracias, Manuel. Juan Manuel es traductor muy especializado en la obra de von Balthasar y von Speyr, Adriana von Speyr, y es autor de Forma y Amor. ¿Y fue ahí cuando empezaste a traducir obras de von Balthasar que no estaban en español? Bueno, eso vino justamente después, porque en esa época, estoy hablando hace 30 años, había un gran vacío, sobre todo la traducción de las obras de Adrien, y estaba un poco también en la comunidad que fundaron ambos, ¿no? La comunidad San Juan, que la importancia del idioma español y de Hispanoamérica y de España. Entonces me dijeron, bueno, no hay nadie, no quiere dedicarse a esto, y bueno, ahí así comenzó. Adriana creo que es menos conocida. Von Balthasar es una figura filosófica y teológica mundial, Sí, un sí, referente muy intelectual culto, decía, necesario. muy formado, justamente Sí. forma. Baltas era un hombre muy Ujú. formado, tenía una cultura muy amplia, sí. Bueno, él había estudiado filología, si no recuerdo mal. Su tesis es Apoteosis del alma alemana, que es un libro interesante del que si hay ocasión Sí, hablamos. Pero lo que digo es que Adriana, sin embargo, es menos conocida. Si te sí, parece, bueno, y ellos se conocen y como tú has mencionado, montan una familia espiritual, luego hablamos de eso, mm, juntos. ¿En qué momento se conocen? Porque a mí me suena que Adriana se casó dos veces. eh, exacto. Nació protestante y Sí, von Baltasar, cuando la conoce, es jesuita y capellán de la Universidad de Basilea. Cuéntanos un sí. poquito de esto. Bueno, tenemos a Baltasar con 30 y algo, que se había formado nada menos que con los grandes jesuitas Pshibara de Lubac, ¿no? Que era un jesuita francés, gran teólogo que descubre, o que redescubre o que profundiza en los padres de la iglesia. Ujú. Y bueno, él, al ser suizo, estamos en el año 39, se tiene que ir de Alemania porque está Hitler, ¿no? Ya Hitler ya se había consolidado en el poder, ya se iniciaba la Segunda Guerra Mundial, entonces él se tiene que ir. Y le dan una opción que es o enseñar teología en la Gregoriana de Roma, que es la Universidad de los Jesuitas, formación importante en una universidad pontificia, o ir a Basilea para ser capellán, justamente para estar en contacto con los estudiantes, y él elige esto. Y ahí lo invitan un día a una casa que pertenece a la universidad, pero donde vivía Adrien, porque su marido era profesor de la universidad, que tiene una terraza muy bonita junto al Rin. Y bueno, se conocen y ella se acerca y le dice sí, que quisiera convertirse, que ve tiene En ese momento sí, todavía es es protestante, protestante. sí, 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 ella dice que le falta una madre y le falta el sacramento de la confesión sobre todo. Y bueno, esto es una cosa personal de ella, esto que voy a decir ahora, pero ella le costaba mucho en el Padre Nuestro decir hágase tu voluntad, rezar con convicción y con sinceridad esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ella cuando pierde su primer marido fue muy duro para ella. Entonces, aceptar la muerte del marido era algo muy duro para ella. Y quiere decir aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios en ese punto concreto de su vida. Y entonces Baltasar le dice que, bueno, también estoy resumiendo, ¿no? Pero que no se trata que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, lo cual es imposible, sino dejar que en nosotros se haga la voluntad de Dios, ese dejar, ese aspecto más mariano, que hay que comenzar por ahí. Una cosa muy sencilla, pero para ella fue, como dice, como una habitación que está a oscuras y se encienden todas las luces, se abren las ventanas, entra la luz del sol. Y eso fue un gran aporte para ella. Y de ahí comenzó, y luego ella el 1 de noviembre del 40 entra en la iglesia católica. Y aquí también, bueno, viene la relación entre ambos, ¿no? Que, Te cuento una cosa por si sirve para hilar la sí, conversación. Yo había mm, leído a von Baltasar alguna cosa, no recuerdo qué había leído, me había parecido un mm, autor sólido, que te mm, proporciona un libro, lo que debe darte un libro, que te amplíe o te ayude a profundizar y en ese sentido dije, buen libro. Un sí, poco duro, porque von Baltasar es duro. Luego, sin ninguna conexión con esto, cayó en mis manos, yo creo que el primer libro que leí de Adriana fue este en francés, porque no estaba en ah, español. O sea, me pareció muy luminoso. Esta sí, sí, autora que yo no conocía de nada y no sé cómo llegó a mí. Y en un momento dado me di cuenta de que después de leer a Adriana,
se entendía mejor a von Balthasar. Hasta que me mm, encontré con una frase de von Balthasar, que la idea es: mi tarea es dar acogida eclesial, acogida teológica al carisma de Adriana. Entonces, mm, efectivamente, yo había entrado en contacto con el carisma de Adriana, con sí, ese modo de estar en el mundo, de entender las relaciones, y luego la forma que le da von Balthasar. mm. Estoy desorientado. ¿A ti qué te parece? No, muy bien, no, gracias. No, es así, es así. Ellos, hubo siempre, por ejemplo, hubo siempre una colaboración entre ambos, una reciprocidad. Bueno, y ahí, solo para ubicar que había una reciprocidad, para volver a la pregunta anterior, que la relaciono en este sentido, ella a su vez también le indicó a él algo muy importante, que es la relación entre San Ignacio de Loyola y San Juan. Ella veía en San Juan como un compañero por excelencia de Jesús, ¿no? Y también algo muy sencillo, como fue eso de que no tenemos que hacer la voluntad de Dios, sino dejar que se haga. Para él esa idea fue muy importante. Y ahí es para él esa coincidencia de San Ignacio, el gran formador y el discípulo del amor, Juan. O sea, él también forma y amor se relacionan en ese sentido, ¿no? Y bueno, así se dio una reciprocidad que habla también, debo decir, de la humildad de Baltasar. Imagino que él era un gran teólogo, formado con estos grandes padres, y que escucha a esta mujer, ¿no? Porque puede decir, hombre, que me vienes a enseñar a mí de San Ignacio. Pero sin embargo él escucha, él también tenía algo de niño, decían los que lo conocían, algo de ingenuo. Bueno, eso también le permitió a él escuchar a esta mujer y ver lo que pasaba. Y acá viene el tema de los libros, que él cuando vio que había algo, sí, porque luego de la conversión se empezaron a dar como gracias especiales, ¿no? Que él, como justamente como representante de la iglesia, podía discernir. Entonces le dijo que comience a dictar, que comience a dictar. Así ella comenzó. Ella, cuando terminaba su trabajo, que era médico, a las 5 6 5 de la tarde, iba a su casa y Baltasar la esperaba, tomaban un té y ella dictaba media hora. Básicamente así se fue a lo largo de los años, y pocos años, pero así surgió la obra. Los 60 Mm. son 60 volúmenes más o menos de... En español hay poquito, ¿no? Casi todo lo has Sí, traducido tú, sí. me parece, ¿no? No, yo también hay amigos y gente que colabora. Ahora pueden entrar en la página baltasarspeyer.org. Si ahí tienen, hay muchos, ya hay varios textos para bajar o para pedir en papel. Será una tarea que probablemente sigan otros, pero estamos ahí, digamos. Me llama la atención muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, que ambos fundan un instituto secular, que en principio es un camino nuevo, posconciliar, aunque dos cosas. Por una parte, puede entroncarse con, por ejemplo, con las beguinas, un movimiento así, unos laicos comprometidos, etcétera. Y por otra parte, hay, me parece, hasta donde yo sé, corrígeme, hay laicos célibes, pero claro, Adriana viene de dos matrimonios. Claro, Y sí, entonces sí. montó un movimiento de laicos célibes. Esto, cuéntanos. Sí, y bueno, justamente San Juan era el discípulo virgen, para decir así, o célibe, y junto con María, el Señor los une, ¿no? El Señor los une. Y bueno, ese es el modelo para la vida consagrada en general en la iglesia, para Baltasar y Adrián. Y muy en particular, así muy pequeñito, bueno, la comunidad de San Juan quisiera estar en esa vía, ¿no? Bueno, los dos escriben un libro que se llama Estado de Vida. Quería subrayar, ¿no parece contradictorio que la fundadora venga de dos matrimonios cuando está fundando un Sí, movimiento que se apoya sobre mm. célibes consagrados, célibes, vamos? Bueno, sí, es un tema inmenso ese, ¿no? Pero puedo decir que no en el sentido que, bueno, ella era protestante, ella siempre buscaba, en su modo, porque ella dice que uno no puede quedarse en sí mismo. Ser cristiano es donarse al otro, ¿no? Y ella en su momento como protestante no tenía otro camino. Eso, bueno, pero eso también hizo que ella conozca toda esa realidad, ¿no? Y aporte justamente que importante en el estado de vida es que no es una escalera de perfección, sino que la perfección está en esa disponibilidad total al inicio y luego Dios decide.
en el camino de San Ignacio es la indiferencia que se dice, ¿no? ¿Por Mm, qué quiere uno ser indiferente? Justamente para que Dios ponga la diferencia. Y esa es la estructura de la iglesia, ¿no? Esos dos mm, estados que se basan en el estado de Cristo, ¿no? O sea, en el estar de Cristo frente al Padre. Eso es una idea ujú. básica. O que está en español también, se llama Estado de Vida Cristiano. Es Sí. un libro fundamental de Baltasar que escribe, comienza en los 40, lo termina en los 70. Es una especie de comentario a los ejercicios, ¿no? Pero bueno, en ese sentido no es contradictorio, justamente, porque si el tema no es, el tema es donarse. Y bueno, y Baltasar descubre su vocación haciendo ejercicios cuando tenía 20 y algo, cuando estaba estudiando literatura alemana. Y bueno, también para él fue una sorpresa. Dice que me lo golpeó como un relámpago, como un rayo. Así que él pensaba ser director de orquesta o algo por el estilo. Era un hombre muy talentoso, así que tenía una gran capacidad. Con 20 y algo ya comenzó a escribir libros. A mí me llama la atención, por ejemplo, que respecto al zapato de raso de Claudel, él me suena que lo tradujo al alemán 6 veces y que recientemente se ha publicado en español diversos prólogos suyos y tal. Es Sí. un hombre, lo que tú dices, muy talentoso y por tanto Mm, que es mm, cuando encuentra una cosa que le llama la atención, como es esta obra, vuelve una y otra vez. mm, No sé, sí. que es un modo de leer. Sí, y Apocalipsis del alma, perdón, Apoteosis del alma alemana, Sí, sí, Apocalipsis del alma alemana, sí. ¿por qué por qué él de alguna manera lo deja de lado, no quiere que se Uf. publique o marca distancia, digamos? ¿Cuál es la idea del libro? Porque no es muy Que conocido. como también era una especie como de escuchar los representantes del alma alemana, ¿no? El inicio hasta Heidegger, Kant, y ir escuchando cuáles son las cosas últimas, ¿no? El Eschaton, lo último que se mueve, lo divino que se mueve en ellos, ¿no? Sí, él lo encontró como todavía no estaba, no fue una obra madura, para ponerlo así, para ponerlo muy rápido aquí. Para él encontró que había mucha muy amplio, pero le faltaba a él esa madurez interior de ver las cosas, como él llama luego en el libro Solo el amor es digno de fe, ¿no? En cierto sentido, no sé si estás de acuerdo con lo que yo he leído por ahí, de que respecto a los cuatro trascendentales clásicos, von Balthasar lo que hace es poner el trascendental pulcrum, la belleza, como el central y el eje, digamos también como aquel que resuena más en el alma contemporánea y construye su filosofía y la consiguiente teología desde esa óptica. Sí, sí, por ejemplo, eso sería para relacionarlo con lo anterior, eso sería como una visión real, pero más como a partir del hombre, ¿no? Lo que es más para el hombre de hoy. También está el otro aspecto que es justamente la gratuidad de la gloria, Ujú. que es típico de la revelación de Dios, ¿no? Que hay una gratuidad en la revelación. Dios se revela para cumplir el mundo, la vía cosmológica, para cumplir el corazón del hombre, pero para glorificarse a sí mismo, ¿no? Al incluir al mundo y al hombre en el diálogo de las personas divinas. Ese es un tema que es justamente esa gratuidad del amor de Dios es lo que está muy cercano con la belleza, con la gloria, ¿no? Y es algo muy de San Juan, ¿no? Ya el nombre de San Juan nos dice que era Yahvé y Ave es gratuito, es gracia, ¿no? Eso es lo que significa su nombre. Digamos, por coger a Adriana, que es la menos conocida, qué ideas crees tú que podría resumir o habría que destacar al hablar de Adriana? Bueno, por una parte ese aspecto de encarnación del hijo, ¿no? Ella estaba muy cercana a eso y relacionado con eso a su madre, ¿no? El libro Ancilla Domini o Esclava del Señor para decirlo ya, sería un libro para comenzar con Adrián, sería ese el libro. Y la Ujú. confesión también, esos dos libros. Sí, Adrián tenía esa cercanía muy grande con la Virgen, que se le apareció ya tenía 15 años y la marcó. Y luego, sí, este sí, ¿no? Este sí de María como la palabra clave, justamente lo que hablábamos antes del Estado, uno tiene que decir sí al sí de Dios, a lo que Dios quiere, ¿no? Ahí se da la forma para hablar.
Y ella era una, bueno, pero la madre lo lleva siempre al hijo, ¿no? Y el hijo lo lleva al padre, la lleva al padre. Ahí está ese aspecto trinitario, el que sería el segundo aspecto de ella muy fuerte. En su tumba tiene una estatua que representa la Trinidad. ¿Es Triángulos. Sí, esto? exactamente, exactamente. Ese es el boceto que hizo el escultor Schilling para la obra. Por lo que vamos diciendo, para quien no conozca a Adriana, parece una mística curiosa, porque es una mística casada dos veces, protestante y tal, pero también tiene una vida, digamos, es hija de médico, estudia medicina en esa época, es decir, que no Mm, habría muchas mujeres estudiando medicina y luego ejercen, ¿no? sí, Incluso tiene un libro por ahí sobre el médico y el paciente, que no sé si has sí, traducido tú. No sí, sé sí, si quieres contar algo, alguna cosa de su consulta, cómo la pone, sus matrimonios, por qué son, los hijos, y todas estas cosas. Bueno, quería decir primero tres palabras, tres aspectos que para Baltasar de alguna manera eran muy importantes en ella, ¿no? Después de conocerla y guiarla durante tanto tiempo, que una era su alegría interior, su buen humor, y luego la otra, y parece contradictorio también, pero es el coraje, la valentía que tenía, ¿no? Cuando había que hacer algo o decir algo. Y relacionado, el tercer punto es el aspecto de infantil, en una obediencia, una actitud de niño, ¿no? De niña. Esos tres aspectos tal vez ayudan también a componer estas cosas, porque justamente ella, bueno, ser médico en esa época, ¿no? Justamente veía algo central en esta dedicación a los demás, como en las profesiones, por ejemplo. Era algo que ella trabajó todo lo que pudo hasta que no pudo ir más. Luego trajeron la consulta a su casa, pero luego ya llegó un momento que ya no podía moverse, ¿no? Pero para ella amaba mucho el ser médico, sí. Sí, ella, como era en su vida concreta, sí, eso es algo que yo pude recibirlo a través de la primera generación de mujeres que estuvieron con ella. La palabra que todas te decían es normal. Uno ve todo eso y parece que todo es extraordinario, pero la palabra que dicen una mujer muy normal, justamente con este buen sentido, con esta alegría interior, sentido del humor, una mujer que tenía coraje, valiente. Ella dice una vez, dice una frase que Dios necesita gente que en los momentos decisivos, no siempre, pero en los momentos decisivos son valientes, ¿no? Y ese aspecto infantil, ella sí estudia medicina porque hacía a través de su tío, sobre todo, luego ya desde pequeñita iba a visitar a los enfermos, y ella se sentía ahí muy, 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 fue su lugar, ¿no? Estar junto al enfermo. Y así, y luego bueno, pasó, luego murió su papá, y la relación con su mamá fue difícil, porque justamente la mamá era una mujer como muy, no sé cómo llamarlo, de clase alta de esa época, o sea, una mujer no estudiaba medicina, y menos aún ejercía medicina. ¿Ella se casa en el primer matrimonio antes de acabar la carrera o después? Bueno, ya cuando estaba por terminarla, sí, él Sí, era, pero sin acabar sí, la carrera. sí, Y luego ya, ya, ya casada es cuando sí. monta una consulta o... No, ya no, sí, sí, ya como casada, cuando termina, hace termina su tesis, pero un aspecto importante que ella tuvo, ella como no recibía dinero de los padres, en esa época ya trabajaba para mantenerse. Y al final, bueno, no puede seguir trabajando. Nadie sabía, luego incluso cuando se funda la comunidad en el 44, 45. Nadie sabía nada de estas cosas extraordinarias. Eso pasaba entre ella y Baltasar. Por ejemplo, su primo jesuita, Henrici, ¿no? Que era primo de él, la va a ver a Adrián. Y la conclusión al final dice, sí, esta mujer es tan normal que tal vez es cierto que es una mística. Porque era, bueno, eso es lo que ella era, muy, muy sencilla, el trabajo bien hecho que define nuestra vida, el amor concreto. Bueno, pero luego recibía estas gracias, ¿no? Y también le fueron dadas porque había un von Balthasar junto a ella, si no se hubiera enloquecido, o imagínate uno solo así, Ujú. ¿qué hace? Luego, Mm. la vía jurídica a la hora de fundar la asociación, porque ahí es cuando von Balthasar es jesuita y ¿qué ocurre?
bueno, él, cuando, él lo presenta a su compañía, para decirlo en pocas palabras así, y no veían esto de San Juan y San Ignacio. Dijeron que haga ejercicios y que ahí decida. Pero la opción era o seguir colaborando con esta mujer o la compañía, no las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces él hizo ejercicios con un padre Molat, un padre que era especialista en San Juan, y ahí se ve que él ve que, bueno, como decía él, en obediencia al cielo y a San Ignacio, tenía que, no podía dejar esto, que ya era claramente una misión, no era simplemente una amistad o un trabajo conjunto. Surgió esto de justamente que ya estamos antes del Pro Vida Mater, que es la carta que posibilita hacer votos y estar en el mundo. O sea, justamente él veía que era importante que haya gente consagrada que esté en el mundo. Es el camino de los institutos seculares, si yo no me equivoco, ¿no? Sí, 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 ahí surgen, ahí surgen. Y ahora, de hecho, los institutos seculares están con lo que se llama la vida consagrada. Ujú, Antes está la vida consagrada, que se divide en dos, para decir así. La más amplia, la más que se llaman religiosos, que dejan el mundo, y los institutos seculares, ¿no? Pero importante es que tienen toda una parte común, y luego se dividen. Fue un sí, tema de toda la vida también de él. ujú, Veamos qué pasa con esto. No es sí, conocido normalmente, por ejemplo, sobre todo para los varones. Los varones, cuando se dice siento una vocación, uno va para el lado del seminario, ¿no? Es normal. mm. Es el camino normal y aparte como ahora hay necesidad de sacerdotes, así que... Y con la referencia que hacía antes, son muy conocidas las beguinas, que son mujeres. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Recomiéndanos un libro, el que te dé la gana, de literatura, Peter Pan, lo que quieras. Si quieres, alguno que ofrezca una imagen sintética de la filosofía, del pensamiento de von Balthasar o quería conocer a Adriana. Y yo te he dicho uno, pero no me hagas caso. Si tú quieres No, recomendar no, varios, ¿cuál? ¿Cuál? No, bueno, yo diría eso, los que ya he mencionado, Ancilla Domini, que está en español, y La Confesión. para introducirse en el pensamiento de von Balthasar, aparte del tuyo, ¿qué recomendarías? No, no, el mío no, pero bueno, ya a un nivel más teológico podría ser solo el amor es digno de fe. Pero por ejemplo, ahora me viene, hay un pequeño escrito, porque para Navidad le escribía a los amigos un pequeño Mm, texto. Y hay uno que está en español, está en esta página web, que se llama Navidad y Adoración, por ejemplo. mm, Son unas páginas, sería para una introducción general a su pensamiento, a su obra. Leerlo muy bien. él recomendaba leer lentamente, Adrián, porque parece a veces que, no, que dice cosas así un poco Sí. sencillas, pero son sencillas, pero hay que leerlas de tal manera que referirnos al Señor, salir, Sí, que sí, ese sí. texto nos Hay que ayude. leer como todo, pero hay que leerlo lentamente. Decía Ortega y Gasset que la palabra es un sacramento de delicada administración. Me ha dolido que no haga referencia al libro primero que yo leí de Adriana, El hombre ante Dios. No sé si No, no está no sé si no está en español, no lo sé. bueno, está en una traducción, sí, sí, está también, está en Ujú. Editorial Encuentro, sí, sí. Nah, es broma, no me ha dolido. Es porque yo empecé por ahí y me parece un texto muy asequible, muy fácil de entrar y tal. Anchila Domini también, ¿eh? Bien, y mil Sí, sitios, ¿no? El mundo de la oración, en fin, hay muchas cosas, ¿no? sí, 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 Bueno. sí, sí. Bueno, pues déjanos una última idea. ¿Qué te gustaría que se quedara en la cabeza de la gente que oiga esta conversación? Bueno, tal vez ahora justamente ese aspecto trinitario de ambos, ¿no? Que es algo muy concreto. Me parece que sería importante para nosotros vernos, tratarnos, hablar entre nosotros, así como las personas divinas hablan, o sea, como el Hijo habla con el Padre con el Hijo, cómo se tratan, y así tratarnos entre nosotros, ¿no? Eso me parece tal vez una cosa muy importante. Me parece, entre cristianos y luego también entre con no cristianos, ¿no? Pero así como el Hijo se relaciona con el Padre en el Espíritu, así pedir la gracia de tratarnos entre nosotros, ¿no? Que es no es presumir o preasumir lo que el otro te dice
o dejarme destruir o invadir, sino realmente tratarnos en esa disponibilidad, en ese presuponer, en ese ver el lado positivo del otro. O sea, con ese aspecto, así como luego se ve un icono de esto es entre la madre y el hijo, ¿no? Ujú. Pero me parece eso, que la Trinidad es lo más real. Y bueno, para nosotros, para ser real entre nosotros, es seguir, tratarnos como ellos se tratan, hablarnos Ujú. como ellos se hablan, vernos como ellos se ven. Eso me parece para hoy muy Eso importante. es. Eso es la belleza, que es lo que dice von Balthasar, que es la categoría fundamental, o la Sí, belleza que salvará el mundo, según Dostoyevsky, pero es una sí. belleza Mm, encarnada en el niño, en la relación, en esa relación trinitaria mm, donde acogemos y somos acogidos. mm. Juan Manuel, muchísimas gracias, ha sido un placer. Nos seguimos viendo. Gracias.